Bienvenidos a The Debate. Hoy nos sumergimos en un tema que, según el material que analizamos, es la causa del 65% de los conflictos de pareja: el dinero. Y en concreto vamos a examinar la propuesta central de que un presupuesto familiar detallado y metódico es la solución definitiva, una especie de mapa financiero para navegar las complejas aguas del hogar. Exacto. La pregunta que emerge de este análisis es muy clara. ¿Es un presupuesto familiar estructurado, con reglas y herramientas específicas, la vía más eficaz para alcanzar no solo la salud financiera, sino también la armonía en casa? O por el contrario, puede esa misma rigidez convertirse en una camisa de fuerza. Un sistema que, en lugar de aliviar el estrés, lo genera, olvidando que la vida financiera de una familia es un organismo vivo, no una hoja de cálculo. Yo voy a defender la idea de que la estructura y la disciplina que propone el material son la base indispensable para tomar conciencia y, sobre todo, el control de nuestras finanzas. Y yo sostendré que un enfoque más flexible, que ponga el foco en los valores compartidos y en una comunicación constante, es a la larga mucho más sostenible y, francamente, más saludable a nivel psicológico. Pues sí, ¿te parece? Entró en materia. A ver, el punto de partida que nos ofrecen los autores me parece irrefutable. El problema rara vez es cuánto dinero entra en casa, sino cómo lo administramos. La gestión. Eso es lo que marca la diferencia entre la tranquilidad y la angustia. Y para esa gestión, un presupuesto formal no es una opción, es la herramienta fundamental. Es el primer paso hacia lo que el texto llama consciencia financiera, que no es otra cosa que saber exactamente a dónde va cada euro que ganas y, más importante, decidirlo tú en lugar de descubrirlo con sorpresa a final de mes. La estructura que propone, con sus 4 pilares, ingresos, gastos fijos, gastos variables y ahorro, es de una lógica aplastante. Es un sistema que saca a la luz esas fugas de dinero, esos 200 o 300 euros en pequeños gastos que, como se indica, se evaporan sin dejar rastro. Además, se nos presentan principios de eficacia probada, como el de págate a ti primero, la idea de tratar el ahorro como la primera y más importante factura que pagas cada mes, o la famosa regla 50-30-20. Esta guía, que destina el 50% de los ingresos a necesidades básicas, el 30% a deseos y el 20% al ahorro, no es una sugerencia vaga. Es un sistema que impone una disciplina necesaria y transforma el ahorro de un si sobra algo a un pilar inamovible del plan. Y es precisamente ahí donde no puedo estar de acuerdo. El objetivo es el correcto, la paz financiera es lo que todos buscamos, pero el método, en mi opinión, es completamente erróneo. Presentar el presupuesto como un mapa rígido, como se hace en el material, ignora una verdad fundamental. El terreno de la vida familiar es impredecible y está en constante cambio. Un mapa es útil en un territorio estático, pero la vida es cualquier cosa menos eso. Una avería en el coche, una visita al dentista, una oportunidad de viaje única. Vamos, todo eso dinamita cualquier mapa preconcebido. Reglas como la del 50-30-20, por muy populares que sean, intentan meter con calzador en una misma plantilla realidades familiares que son radicalmente distintas. No tienen las mismas necesidades una pareja joven sin hijos que una familia monoparental con 3 adolescentes. El propio análisis advierte de pasada contra el peligro de ser demasiado estricto, pero es que la propia naturaleza de estos porcentajes fomenta la rigidez. ¿Y qué ocurre cuando la vida real rompe esas proporciones? Se genera un ciclo tóxico de culpa y fracaso. La familia siente que no ha cumplido, que no sirve para esto, y lo más probable es que abandone el esfuerzo por completo. Por eso creo que la conversación realmente transformadora no es sobre porcentajes, sino sobre valores. La pregunta clave no es ¿hemos gastado menos del 30% en deseos?, sino ¿el dinero que hemos gastado este mes nos ha hecho más felices? ¿Nos ha acercado a nuestros objetivos? ¿Refleja lo que de verdad nos importa como familia? Entiendo tu punto sobre los valores, pero yo diría que la estructura no los niega, sino que los hace posibles. Sin control, no hay dinero para los valores. Y donde esa estructura se vuelve absolutamente crucial, según el análisis, es en la educación de los hijos. Pensemos en nuestro primer punto de desacuerdo: ¿cómo enseñarles sobre el dinero? La propuesta del material es un método progresivo y eminentemente práctico. Para los niños de 7 a 12 años se establece una mesada con una regla de oro. Si la gastan antes de tiempo, no hay rescate.
Esto no es crueldad, es una lección potentísima sobre consecuencias directas, un microcosmos de la vida financiera real. Un momento. Un microcosmos de la vida real. A mí me suena más a un laboratorio de ansiedad. Estamos enseñando a un niño de 8 años que el dinero es un recurso escaso que se agota y que si comete un error no hay red de seguridad. ¿Es esa realmente la primera y más importante lección que queremos inculcar sobre el dinero? Pero es que la vida real es un laboratorio de ansiedad si llegas a ella sin preparación. Esto es un simulacro controlado, en un entorno seguro. Es mucho mejor aprender esa lección con 5 euros para cromos que con la hipoteca a los 30 años. Y el método evoluciona. Para los adolescentes, el texto sugiere asignarles un presupuesto propio, digamos 100 euros al mes, para que gestionen sus gastos de ocio, transporte y ropa. Esto les otorga, y cito textualmente, control y responsabilidad reales. Es un entrenamiento de un valor incalculable. De Cambridge que afirma que los hábitos financieros básicos se forman antes de los 7 años. Si es así, ¿de verdad la lección fundamental tiene que ser sobre la escasez y la gestión mecánica de los fondos? Este método puede que enseñe a contar el dinero, pero no enseña a entender su valor en un contexto más amplio. ¿Dónde queda la generosidad? El consumo consciente, el entender que una compra tiene un impacto social y medioambiental. Corremos el riesgo de formar excelentes contables en miniatura, pero no necesariamente ciudadanos financieramente responsables y, sobre todo, éticos. La lección del no rescate puede enseñar disciplina, sí, pero también puede inculcar un miedo a la escasez que condicione su relación con el dinero para el resto de su vida. Discrepo, porque asumes que la estructura excluye los valores, cuando en realidad es la que crea el espacio para ellos. Sin un control básico de tus finanzas no tienes margen ni para la generosidad ni para el consumo consciente, simplemente reaccionas a las facturas. Y ese control se apoya directamente en la eficacia de las herramientas y los procesos, que es nuestro segundo punto de desacuerdo. El material es muy contundente aquí, propone herramientas concretas, desde una simple hoja de cálculo hasta el método de los sobres, que es muy visual y tangible para controlar el gasto. Y este problema de convertir todo en una transacción, en un cálculo, se agrava cuando aplicamos esas herramientas que mencionas. No es solo cómo enseñamos, sino con qué obsesión medimos. Pero es que medir da resultados. La herramienta de mayor impacto que se menciona es la reunión familiar mensual. Los autores afirman que las familias que la implementan pueden llegar a reducir sus gastos impulsivos hasta en un 25%. Un 25%. Eso no es una idea abstracta. Es una acción con un resultado medible y muy significativo, ¿no? Estos procesos, además, obligan a una transparencia total, evitando uno de los errores más destructivos que se citan, que un miembro de la pareja oculte deudas o gastos al otro. La estructura no es una jaula, crea el espacio seguro para tener la conversación. Ya, pero ¿de verdad es un espacio seguro? Ese es un argumento convincente en teoría, pero en la práctica, esas mismas herramientas pueden convertirse en un fin en sí mismas. Pueden crear una especie de burocracia familiar que ahoga la espontaneidad y la confianza. Una reunión familiar mensual de 15 minutos para revisar cifras suena muy bien, pero puede transformarse con una facilidad pasmosa en un interrogatorio, en una fuente de tensión y reproches, especialmente si los números no cuadran. Lejos de ser el espacio de equipo que se pretende, se convierte en un juicio mensual. El texto dice que un presupuesto es una conversación, pero forzar esa conversación a un formato tan rígido, con un orden del día y una revisión de cuentas, puede precisamente inhibir el diálogo honesto y vulnerable sobre el dinero, sobre los miedos, las aspiraciones, los sueños, que es lo que verdaderamente necesita una familia. La herramienta, en lugar de facilitar, se convierte en la barrera. Pero es que la alternativa es mucho peor. La falta de un formato es a menudo la razón por la que estas conversaciones nunca suceden o solo ocurren cuando hay una crisis, que es el peor momento posible. El silencio es el verdadero veneno. La estructura no es una barrera, es la puerta de entrada. Y esta dinámica de control y responsabilidad no termina en la adolescencia. El material también aborda la situación cada vez más común de los hijos adultos que viven en casa, y ahí el enfoque estructurado se vuelve aún más relevante y controvertido. Totalmente de acuerdo en que es un tema delicado. Aquí el material subraya la importancia de la transparencia y el acuerdo para evitar conflictos. Y la forma más clara y directa de lograrlo es formalizar la contribución de ese hijo adulto al presupuesto familiar.
ya sea con un porcentaje fijo de su sueldo o asumiendo el pago de un servicio concreto, como la factura de Internet o de las plataformas de streaming. Este acto no es convertir la casa en un hotel. Es un acto simbólico que trata al hijo como lo que es, un miembro responsable del equipo familiar. Es la mejor manera de evitar las expectativas ocultas y el resentimiento que el texto menciona como un cáncer silencioso en muchos hogares. Es una cuestión de pura equidad y de enseñar que formar parte de un hogar implica compartir la carga de su mantenimiento. Veo la lógica, pero me preocupa que esa formalización altere peligrosamente la naturaleza de la relación familiar. Puede mercantilizar el hogar, que debería ser un refugio incondicional, y convertirlo en una transacción casi comercial. Y lo más curioso es que la idea más poderosa que presenta el propio material, en mi opinión, contradice este enfoque puramente transaccional. Me refiero a la sugerencia de que los padres guarden en secreto esa aportación mensual para devolvérsela íntegramente al hijo cuando decida independizarse. Este gesto es brillante porque demuestra que el verdadero objetivo no es el ingreso extra para los padres, sino enseñar el hábito del ahorro y apoyar activamente la independencia futura del hijo. Es una idea interesante, sin duda, pero no invalida el principio. La lección principal sigue siendo la de la responsabilidad compartida. El hecho de que los padres decidan luego usar ese dinero para ayudarle es un acto de generosidad, pero no debe anular el acto de responsabilidad inicial. Son dos cosas compatibles. Yo no lo veo tan claro. Forzar una contribución formal, especialmente si el sueldo del hijo es precario, podría, irónicamente, dificultarle el ahorro para su propia emancipación, que es el objetivo final de todos. Si el objetivo es que vuele del nido, quizá lo estamos anclando más al quitarle capacidad de ahorro. La lección más valiosa no es aprender a pagar facturas en casa de tus padres, es aprender a construir tu propio futuro. Y para eso necesitas capital inicial. Quizá la mejor contribución es que ahorre ese dinero para sí mismo, pero de forma disciplinada y transparente con la familia. En resumen, y después de escuchar tus argumentos, mantengo mi posición. Aunque la flexibilidad es evidentemente un componente necesario, la falta de una estructura clara es lo que, según la evidencia del material, conduce a la mayoría de los problemas financieros. Un presupuesto formal, con sus pilares, sus reglas y sus revisiones periódicas, no es una camisa de fuerza, es un marco que proporciona libertad a través de la claridad. Convierte las buenas intenciones en planes concretos y las tensas discusiones sobre dinero en diálogos productivos y basados en datos, no en emociones. Por mi parte, concluyo que la obsesión por los métodos, los porcentajes y las herramientas puede eclipsar el objetivo final. Al final, creo que el material nos lleva a una conclusión inesperada. La herramienta financiera más potente no es una hoja de cálculo, sino la capacidad de una familia para definir junta qué es la riqueza para ellos. Un presupuesto que no refleje esa definición es solo contabilidad, no es un plan de vida. Un enfoque más saludable y sostenible pone el foco en los valores compartidos y en una comunicación financiera que sea abierta y continua, no relegada a una reunión mensual. La herramienta más importante no es una aplicación, sino la confianza. En lo que sí podemos estar completamente de acuerdo es que el mayor error, como bien señala el material, es no hablar de dinero en absoluto. Se nos ofrece un camino estructurado para iniciar esa conversación esencial. Exacto. Y el análisis que queda pendiente para quien nos escucha es decidir qué tipo de conversación es más constructiva para su propia realidad. Una guiada por la disciplina de un plan o una que fluye de manera más orgánica desde los valores compartidos.